El iPhone SE 2, lanzado en el 2020 justo durante la pandemia, a día de hoy se puede encontrar por precios ridículos, lo cual hace que muchos se planteen en comprarlo más que nada pensando en que sea su primer dispositivo de iOS. ¿Pero realmente es una buena idea? Empecemos por el diseño. El diseño es de las cosas que más llama la atención de este iPhone porque es un diseño que es prácticamente idéntico, al menos en el frontal, al iPhone 6, un teléfono de hace ya 10 años. Es muy pequeñito, muy ligero, pantalla de 4,7 pulgadas, unos marcos gigantescos con un botón Home y Touch ID y una sola cámara trasera que se ve enana en comparación a lo que estamos acostumbrados en el resto de los iPhones. Es un diseño, llamémoslo así, clásico, pero que honestamente para estándares de hoy en día podríamos llamarlo directamente viejo y anticuado. Pero ya que mencioné que solo hay una cámara trasera, ¿qué tal está esa cámara? Lo cierto es que en la mayoría de casos es casi idéntica a la cámara principal del iPhone 11. Digo en la mayoría y no en todo porque sí que es cierto que se nota más que nada una diferencia en cuanto a la estabilización, porque la estabilización del iPhone 11 es mejor y por ejemplo el modo retrato en el iPhone 11, gracias a que tiene más de una cámara, podemos hacerlo a objetos, mientras que en el iPhone SE no podemos, solo a personas. Eso sí, graba 4K, 60 cuadros por segundo y la verdad es que considero que está bastante bien. Posiblemente su problema más grande es el hecho de que solo es una cámara, entonces tenemos muy poca versatilidad. Y la cámara frontal sí me parece que está bastante flojita porque solo llega hasta 1080p, mientras que en el resto de iPhones desde entonces tenemos ya cámaras frontales que graban a 4K 60 cuadros por segundo y sí se nota. Es una cámara de 7 megapíxeles a la que le falta muchísimo detalle. Lo intenta compensar por software, pero aún así no es suficiente. Tenemos también, a pesar de no ser una cámara con Face ID ni nada, tenemos modo retrato a pura punta de software, lo cual lo hace muy impreciso, pero está cool que al menos tengas la posibilidad de utilizarlo y le da algo más de versatilidad a esta cámara que deja mucho que desear. Pero como ya comenté, mucho de lo positivo de estas cámaras es gracias a su procesador, porque tiene exactamente el mismo procesador que el iPhone 11, el A13 Bionic, un procesador que incluso a día de hoy sigue rindiendo bien y que se supone que es bastante eficiente. Sin embargo, ya hablaremos un poco más adelante de eso, pero este no es el caso. En cuanto a potencia estarás bastante bien, o sea, para el uso cotidiano es muy raro que tengas algún fallo, algún bug o algo así. No es como que se vaya a estar trabando o que se sienta lento, lo cual es algo muy positivo porque a pesar de ser un teléfono tan pequeño y que puede incluso parecer feo hoy en día, tiene una muy buena potencia y un buen procesador. Incluso es capaz de correr la mayoría de juegos que tenemos hoy en día en la App Store. El único problema es que con este teléfono jugar se vuelve algo muy incómodo, principalmente por su pantalla y por su batería. Y en tema de actualizaciones puede que no le quede mucho porque, como les comenté, es exactamente igual al iPhone 11 y al iPhone 11 le queda máximo otra actualización más. Esto puede sonar como algo muy dramático, muy trascendental, pero estamos hablando de que pueden ser perfectamente 2 años de uso en el que no vas a notar ninguna diferencia así se deje de actualizar, a menos que te interese mucho probar las últimas novedades de iOS siempre y esas cosas, pero para el uso cotidiano puedes estar perfectamente uno, incluso más años, honestamente, con un iPhone sin actualizarse y no pasa nada. Por lo cual, si dices quiero un teléfono rápido que sea un iPhone y para los próximos 2 años, sí, este iPhone cumpliría, la verdad. Pero como comenté, hay un gran problema y este sí va más allá de la pantalla, va más allá de gustos, ya es algo que afecta mucho a el uso cotidiano y ese es la batería. Tiene una batería que para los estándares de hoy en día es simplemente terrible. Se entiende, es un iPhone muy pequeño y siempre que un iPhone es muy pequeño, su mayor problema fuera de la pantalla es la batería y este iPhone no es la excepción para nada. Depende un poco del uso, por supuesto, porque tenemos herramientas afortunadamente como el ahorro de batería, que en este iPhone es casi algo que considero obligatorio, al menos para extender el tiempo de pantalla encendida a unas 4 o 5 horas, que ya te digo que es lo máximo que te puede llegar a entregar este iPhone, pero con un uso lo más relajado posible, lo más cotidiano, que tomas fotos, que ves TikToks, que escuchas música, te va a dar alrededor de 3 horas y vas a tener que volverlo a cargar. Depende de tu uso, pero mínimo, por más básico que sea tu uso cotidiano, vas a tener que cargarlo una vez a la mitad de tu día. No te dura para nada, o sea, es imposible que te dure un día entero prácticamente. Y esto incluso con una buena salud de batería. O sea que si lo compras con una condición un poquito más baja, la experiencia va a ser incluso peor. Contamos con carga rápida, eso sí, lo cual es algo positivo. Y en caso
caso de que lo quieras utilizar, también existe la posibilidad de utilizar carga inalámbrica. Ahora, si pasamos a la pantalla, que es otro punto que llama la atención por ser tan pequeñita, de 4,7 pulgadas y ser una pantalla LCD, o sea, una tecnología bastante viejita, la verdad, al menos hablando en términos de pantallas de iPhone, es pequeña, no tiene un contraste increíble, solo es de 60 Hz y los colores, por supuesto, no son tan buenos como los de una pantalla OLED. Aún así, al ser una pantalla tan pequeñita, es como que te vuelves menos exigente. O sea, imagínate una pantalla OLED de ese tamaño, es incluso un poco absurdo. Por lo cual creo que está equilibrado. Aparte, si este teléfono tuviera una mejor pantalla, la batería sería aún peor. Así que es cierto, hasta el momento no hay nada que destaque o nada que te diga, es una muy buena idea comprarlo. Pero llegamos a un punto que es clave hoy en día específicamente, y es el precio al que lo puedes conseguir. Hablamos de que lo puedes conseguir reacondicionado a unos 120, 150 dólares, que sinceramente me parece exageradamente barato para ser un iPhone que aún se actualiza. Confieso que te pierdes de muchísimas cosas que disfrutamos los que tenemos un iPhone con un diseño más actualizado. Y no te digo que sea un iPhone más nuevo, porque por ejemplo el iPhone XR o XS, que son de una generación anterior, tienen un mejor diseño y algunas prestaciones que incluso son bastante superiores a las del iPhone SE del 2020. Pero el punto fuerte de este teléfono es que por un precio muy bajo tienes un buen procesador que te da una vida útil más larga que los que ya comenté, y también un mejor rendimiento, por más loco que parezca. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿lo recomendaría? Para el usuario promedio, honestamente no, vas a vivir frustrado, especialmente por la batería, porque sí, entiendo que hay gente que le gustan los teléfonos pequeños y que a lo mejor no es un gran problema o les gusta ese diseño, vale, está bien, pero el gran problema de este teléfono es la batería, es muy mala, y por más que digas, no, yo tengo un uso básico, lo que sea, vas a terminar sufriendo por la batería en algún momento. Pero si el precio es lo que se te hace más llamativo, yo te recomendaría ir directamente por un iPhone 11. Tienes una mejor batería, mejor pantalla, un diseño más moderno, una segunda cámara, y a día de hoy la diferencia de precio sí se nota, por supuesto, pero valdrá mucho más la pena. Pero entonces, ¿no hay ningún caso en el que este teléfono sea recomendable? Pues de hecho se me ocurre uno, y es por ejemplo si se lo planeas dar a un niño o a un preadolescente y no quieres darle mayor cosa, quieres algo que le funcione, que esté en el ecosistema de Apple para que tengas todo un poco más controlado, y es más con el objetivo de que el niño se pueda comunicar o algo así. En esos casos siento que este teléfono está sobradísimo. Claro, hoy en día siento que la paternidad se divide en dos puntos muy extremos, de el que le regala a su hijo de 7 años un iPhone 15 Pro Max y el que no quiere que su hijo tenga teléfono hasta los 20 años. Entonces siento que está en un punto un poco neutral este teléfono, porque es un iPhone, está muy bien, sirve para todo básicamente. Más allá de eso, para el resto del público que está ahí afuera y que necesita un teléfono para sus cuentas del banco, redes sociales, comunicarse con muchas más personas, definitivamente este teléfono se queda muy corto, en especial cuando tenemos justo al ladito en categoría de precio hoy en día un iPhone 11, por ejemplo. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.